Entonces el tema a aprender en esta ocasión es PHP como un lenguaje de programación del lado del servidor. Muy utilizado a nivel mundial, a pesar de que pues, tiene sus detractores y sus críticos. Pero sea como sea, PHP se ha vuelto uno de los lenguajes más populares en el desarrollo web del lado del servidor. ¿A qué me refiero con esto? Que PHP no es que nosotros lo vemos como usuarios, sino que PHP realiza todo el trabajo en el servidor y nos manda código, ya sea en HTML o en JavaScript. PHP nos devuelve texto, el cual es interpretado por el navegador o por nosotros del lado del cliente. O sea, PHP está del lado del servidor y se encarga del procesamiento de información, y del lado nuestro está el cliente, que es el navegador web, el que le hace envío de peticiones a este servidor que tiene PHP. Hay otros lenguajes del lado del servidor y que son muy populares, como Python, como Ruby, Perl, por decir algunos. Incluso Java tiene su versión del lado del servidor, ¿sí? Que es el Java Enterprise Edition, o que se basa en el JSP, que son las páginas de servidor en Java. O sea, si usted sabe Java, sepa que hay un lenguaje del servidor en Java. Utiliza un servidor llamado Apache Tomcat, en el cual he tenido la oportunidad de desarrollar en Apache Tomcat. Y las telefónicas tienen un servidor web basado en Java que se llama JBoss. Entonces, son servidores que utilizan Java como lenguaje del lado del servidor. Está ASP.NET, que tiene sus lenguajes como C# y Visual Basic.NET, respectivamente. O sea, hay muchos lenguajes del lado del servidor. Hay más, que no alcanzaría a mencionarlos todos. El todo es que usted investigue, pero los más populares son PHP, Python, Ruby y los lenguajes de Microsoft para ASP.NET, en especial C#. Y Java, que es un monstruo a nivel de lenguajes para servidores, no es muy popular en la informática casera, diríamos, o la que normalmente vemos por internet, sino que los servidores en Java, basados en Java Server Pages, son más en industrias bancarias, en cores financieros, core de industriales, de producción, sistemas para plantas procesadoras. O sea, son cosas ya un poco más con su nicho de mercado. Ok. ¿Y qué es PHP? Bueno, PHP es un lenguaje de programación que originalmente o sea, fue pensado obviamente para la web, pero también para otros usos generales. O sea que PHP no solo es para hacer procesamiento web, sino que también PHP se puede usar en Linux, por ejemplo, para hacer scripts a nivel de sistema operativo. O sea que PHP es un lenguaje de uso general, pero que su uso más popular es para el desarrollo de sitios web. PHP se ejecuta en el servidor. O sea, nosotros en nuestra computadora, como usuarios, cuando estamos, por ejemplo, comprando en Amazon o estamos posteando cosas en Facebook, estamos tal vez en la Wikipedia, nosotros estamos viendo HTML con JavaScript. Pero cada vez que mandamos a pedir una página, cada vez que publicamos algo en Facebook o le damos like a algo, toda esa información está almacenada en una base de datos, a la cual a su vez se llega a través del servidor, que puede que tenga un lenguaje como PHP, Python o Ruby o cualquier otro del montón que hay. La cosa es que PHP se ejecuta en el servidor y no en el navegador. O sea, nosotros como usuarios no instalamos nada en nuestra computadora,
ya que el PHP es consumido desde la aplicación web, dícese por ejemplo Facebook, y le manda la petición a los servidores de ellos, de Facebook, y donde está tal vez un lenguaje como PHP. De hecho, Facebook comenzó con PHP. Y hace todo el trabajo el servidor y solo manda HTML y JavaScript de vuelta. O tal vez texto plano, no sé, va a depender de cómo lo desarrolle usted o lo desarrollen ellos. Eso va a depender de cómo va esa petición, pero el trabajo se hace en el servidor. O sea, nuestro navegador ya solo recibe un resultado. PHP se ha popularizado más para el desarrollo backend de sitios web, que es esto del backend. El backend es lo que no ve el usuario. O sea, hay dos áreas en el desarrollo de software. El frontend es lo que ve el usuario y el backend lo que pasa en el servidor o incluso toda la infraestructura que está detrás. Pero el frontend es, por ejemplo, en programación web, es lo que hicimos en los videos anteriores, es HTML, JavaScript, por ejemplo, CSS. Y el backend ya son lenguajes como PHP que hacen ciertos trabajos de, por ejemplo, la lógica del negocio, almacenamiento de datos, validación de información y cosas por el estilo. Entonces, PHP es muy popular en el desarrollo de backend. Aquí para que lo tengan ya documentado, miren, o sea, el backend no lo ve el usuario, lo acabo de decir. Y es toda esa lógica que está detrás de un sitio web, o sea, el almacenamiento, las políticas de seguridad, pues incluso la generación de reportes y tareas que se programan para ejecutarse en cierta hora o a cierta fecha, son cosas que ocurren en el entorno backend. No las vemos nosotros como usuario. O sea, más que todo en programación web, el backend es eso que nos permite que el navegador le mande a pedir cosas al servidor y viceversa, que el servidor envíe al navegador resultados. Aquí, por ejemplo, aquí estoy en un servidor. Y tiene su PHP instalado. Si yo visito Fica.com, que es uno de los productos de los que soy fundador, esta página, bueno, está almacenada aquí. Entonces nosotros vemos esto y el usuario ve esto y tras el servidor está este servicio que se llama Apache y está interpretando páginas en PHP. Folder. Procesando esta página que es HTML con PHP ahí incrustado. Y todo esto es lo que vemos acá. Entonces, esto es backend. Esto es backend. Lo que ustedes no ven, toda esa lógica, toda esa infraestructura y los lenguajes que están detrás. Esto es backend. Y el navegador, esto es frontend, lo que vemos nosotros, para que se hagan una idea. ¿Cuál es la historia de PHP? Allá por 1994, este señor, Rasmus Lendorf, es danés, es de Dinamarca, publicó su currículum vitae en línea, su hoja de vida. Y él quería, pues, o sea, es una página estática, poner un currículum vitae es estático, pero él quería saber, por ejemplo, llevar la cuenta de cuánta gente lo visitaba. Antes era muy común ponerle a las páginas un contador de visitas, donde nosotros llevábamos la cuenta de cuánta gente entraba a la página.
Y también le había puesto un pequeño formulario que llenaba la gente y lo mandaba y quedaba almacenado, tal vez para contactarlo, ofrecerle algún trabajo o algún proyecto, me imagino. Sería el objetivo de poner su currículum vitae. Entonces, esa página que al final se volvió su página web personal para ella, para poder desarrollar el procesador de formularios, porque en esa época eran bien pocos los lenguajes del lado del servidor. Si ustedes me preguntarán qué había antes de PHP, y que yo de hecho lo conocí, se usaba CGI, pero no por animación, no es nada de Computer Graphics Interface, no, no, no. CGI era Common Gateway Interface, que era una interfaz de compuerta común, que era un lenguaje web para mandar peticiones a los servidores del otro lado y poder almacenar en una base de datos, poder procesar un contador de visitas, poder atender peticiones. Entonces viene él y crea su propio lenguaje, que es PHP, que se vuelve como un intermediario entre el CGI y nosotros. Y legalmente significaba Personal Homepage Tools, no le puso la tela ahí. Eso significaba PHP en esa época y fue un lenguaje como para el gasto, para uso personal. Ya al año siguiente, pues publica el proyecto ya para la comunidad como software libre y código abierto. O sea, ya lo vuelve un código abierto él, o sea, no lo dejó solo, no se lo guardó para sí. Y entonces se le empezó a apodar PHP FI, o sea, Personal Homepage Tools for Interpreter, como un interpretador de formularios. Esos formularios web que vimos en las clases anteriores, bueno, todo ese procesamiento de esos formularios, él creó prácticamente este lenguaje mayormente para hacer más fácil esa tarea de procesar esos formularios. Y por eso le apodaron PHPFI como un interpretador de formularios. Y a partir de ahí viene la comunidad de software libre y empieza a mejorar a PHP. Para el año 2007, estos señores, estos israelíes, Seb Suraski y Andy Goodmans, ellos son los fundadores de Zen Technologies. Creo que a muchos les suena, a otros ni idea. Es una empresa muy popular en el desarrollo web. Ellos son los fundadores de Zen Technologies y para el año 2007, o sea, estamos hablando de más de 10 años después de que es liberado PHP, esta compañía fue la que reescribió el analizador sintáctico del PHP. El analizador sintáctico, recuerden, es el que se encarga de revisar de que las instrucciones estén en el formato correcto del lenguaje determinado. Entonces ellos reescriben el analizador sintáctico de PHP y nace una de las versiones más populares, y es en la que yo comencé, que es la versión 3 de PHP. De hecho, esta versión 3 de PHP, como les digo, fue un boom. Y gracias a esto, a esta tarea que realizaron estos dos señores, estas compañías y ellos dos en especial fueron pues los que se encargan ahora de las futuras versiones de PHP. Hay una organización que se llama The PHP Group, que es la que se encarga en conjunto con Zen Technologies del crecimiento de PHP. Ya en la actualidad, PHP ya no significa nada más Personal Homepage Tools, sino que ahora, como está de moda usar acrónimos recursivos, ¿no? Entonces ahora ellos le anexaron que PHP significa, y ojo, significa PHP, porque es recursivo, Hypertext Preprocessor, siendo PHP Personal Homepage Tools, o sea, Personal Homepage Tools, Hypertext Preprocessor, un preprocesador de hipertexto. Y se preguntarán, ¿qué es eso de preprocesador de hipertexto? Ok, usted viene y del lado del servidor realiza ciertas condiciones, ciertos procesos que los vamos a aprender, y lo que le manda usted al navegador es puro HTML, o sea, usted le manda hipertexto al cliente. Del lado del servidor ocurre un gran trabajo
y lo que recibe el cliente es hipertexto. Entonces es un preprocesador, o sea, realiza un trabajo previo y devuelve hipertexto. Eso significa entonces actualmente PHP. Personal Homepage Tools, Hypertext Preprocessor. Bien. La evolución de PHP. PHP realmente comienza como un lenguaje imperativo y con algo de paradigma funcional, pero conforme pasó el tiempo añadió soporte a programación orientada a objetos. O sea, PHP usted lo puede trabajar sin necesidad de darle una orientación a objetos, pero si usted ya quiere extender la funcionalidad de lo que está haciendo, también soporta objetos y es bastante potente. Aparte de eso, actualmente PHP pues es bastante, diría yo, bastante bueno con los recursos. La verdad que también yo siempre he pensado que el rendimiento de algo depende más del programador que del lenguaje en la mayoría de los casos, pero bueno, hay excepciones. Y también ofrece es una capa de seguridad más robusta, ya tiene menos vulnerabilidades. Aparte que gracias a ser un lenguaje tan popular, creo que la mayoría de los alojamientos de páginas web usan PHP. Entonces, obviamente, debe haber soporte a diferentes bases de datos. PHP permite conectar a casi cualquier base de datos moderna. Les podría mencionar MySQL, por ejemplo, SQL Server, PostgreSQL y Oracle, entre otros. O sea, también está SQLite, también está Firebird y cosas por el estilo. PHP no es un lenguaje compilado, es un lenguaje interpretado. O sea que usted cuando programa en PHP no es que compila algo y después lo publica, no, usted está programando y eso ya está listo para funcionar. O sea, se ejecuta en el servidor, pero no significa que esté compilado. A diferencia de Java, fíjense que Java del lado del servidor se compila. Y también del lado del cliente, pero me refiero a que son lenguajes web, pero son compilados. PHP no, PHP es interpretado. Otra cosa que deben saber es que usted no necesita instalar nada en el navegador, ¿sí? O sea, no es necesario que su navegador instale algo. PHP es independiente del navegador. Eso sí, en el lado del servidor, o sea, en el servidor donde están mandándose a ver las páginas, donde están guardadas las páginas, ahí sí debe estar instalado el soporte a PHP. O sea que si yo ahorita me meto a un blog de notas y escribo código en PHP y lo quiero ejecutar en mi computadora, no va a dejar. Prueba.php, ya documentos. Miren, prueba.php. Ah, dice que lo abre con el bloc de notas. Ah, bueno, entonces lo vamos a mandar al navegador. No se ejecuta, me muestra el código. ¿Por qué? Porque el código en PHP necesita ser interpretado en un servidor. Así que no puedo nada más, como hacíamos con las páginas web, ejecutar código PHP en la máquina. No se puede, necesitan instalar un servidor. El Linux se configura en el servidor Apache. En Windows hay unos servidorcitos portátiles, nunca los usen, nunca los vayan a usar para tirar páginas a producción, que son el famoso XAMPP y el WAMP. Estos son más que todo para hacer trabajo local, y traen un servidor PHP para Windows, pero nunca se deben usar para tirar páginas ya a internet. Para eso mejor mandarlas a un servidor en la nube o a web hosting, que ya voy a explicar todo eso. ¿Cuáles son las características de PHP? Primero, es un lenguaje interpretado.
como lo mencioné hace un rato, o sea que el código se ejecuta directamente, línea por línea, en el servidor. O sea, no necesitan compilarlo. Es multiparadigma, o sea, tiene cosas del paradigma funcional, del paradigma imperativo y del paradigma orientado a objetos. Que estos paradigmas, me imagino que los debieron haber estudiado previamente en alguna otra clase relacionada con introducción a los lenguajes de programación, alguna clase de programación estructurada. Esto se ve en clases previas, ¿no? Estos paradigmas. Si no, pues los invito a que investiguen. Es multiplataforma. ¿Por qué multiplataforma? Porque usted puede tener un servidor PHP en Windows o un servidor PHP en Linux o incluso en Mac. O sea, no hay una limitante para en qué sistema operativo puedo tener mi servidor de PHP. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, es multiplataforma, ya lo habíamos mencionado, eso sí es una ventaja. Ofrece amplio soporte web, o sea, tiene bastantes herramientas y comandos y objetos para hacer muchas cosas que son necesarias para hacer webs funcionales. Hay una gran cantidad de librerías para PHP. Miren, hay librerías para hacer interfaces de comunicación. Hay librerías para hacer, por ejemplo, sockets, para hacer un chat. Librerías para almacenamiento en diferentes bases de datos. Librerías para generar PDFs o para generar documentos de Word, Excel, sin que estén instalados en los servidores. Librerías de reportería en general, o sea, es enorme la cantidad de cosas que podemos encontrar para PHP. Tiene una gran documentación, o sea, hay bastante documentación de PHP en Internet. Aparte que es un proyecto de software libre y de código abierto, usted no necesita pagar por usar un servidor con PHP, no ocupa pagar licenciamiento. Y es bien fácil y rápido de aprender, me consta. Aparte que soporta una gran cantidad de motores de base de datos, que eso ya lo había mencionado hace un rato. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, que pues al ser interpretado, si una persona tiene acceso al sistema de archivos del servidor, o sea, no estoy diciendo que cualquiera, no es que le voy a dar clic derecho o ver código fuente. El código de PHP no se puede ver desde el navegador, se los adelanto. Lo único que vemos en el navegador es el HTML o JavaScript que se mandó, pero jamás vamos a ver la lógica que está detrás. O sea, no vamos a poder ver una clave de una base de datos, no vamos a poder ver información sensible del negocio. Lo que vemos es el resultado, no quien lo realiza. Pero si usted es empleado de la institución donde tienen un sistema en PHP, tiene acceso al servidor, o es un hacker y logró ganar acceso a los archivos del servidor, usted solo abre el archivo y es texto plano. Otra desventaja que tiene es que el manejo de errores es bien desconcertante. Ustedes si en PHP se equivocan, simplemente la página no carga y tira error 500. Error 500 es internal server error, error interno del servidor. No nos dice nada, ni nos dicen qué línea. A veces, no sé en qué momentos ocurre que PHP sí nos dice qué pasó, a veces no. Depende mucho de la configuración del servidor. Entonces es una desventaja, hay que estar bien en misa. Y otra desventaja es que hay pocas IDEs, así como que son full para PHP. La mayoría son editores de texto que tienen una que otra herramienta para codificar más rápido en PHP, pero no nos permiten depurar el código, por ejemplo. O sea, la casa de errores y las herramientas para salir de un agujero en PHP son bien limitadas, entonces depende mucho ya de la experiencia que uno va ganando. ¿Qué IDEs hay para PHP? Cualquier editor de texto plano, siempre y cuando usted tenga acceso al servidor, ya sea por consola o por FTP. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a conectar por FTP. ¿Qué editores famosos hay? Está Eclipse, está Atom, está Sublime Text, Visual Studio Code,
Notepad++, PHP Storm, en lo personal es el que uso. Y o terminal de Linux, a veces toca resolver por terminal de Linux. ¿Qué casos de éxito tenemos de PHP? Bueno, estos sitios fueron creados con PHP. No sé si Facebook todavía usa PHP, pero fue creado con PHP de Facebook. Spotify, la Wikipedia, el sitio de blogs, que es WordPress, algo así como Tumblr. Bueno, WordPress es un sitio, es un manejador de contenidos, pero también hay un sitio web, WordPress, para nosotros crear nuestros blogs y ellos nos dan ahí el alojamiento. Canva, que es una herramienta para diseño gráfico que está en línea. SourceForge, que es un repositorio de código fuente, así como GitHub. Entonces, estos fueron creados con PHP.